Seguimos con nuestro tema de Jesús y el reino de Dios y ahora nos concentraremos en un aspecto de las demandas del reino presente, particularmente la entrada en el reino presente. ¿Cómo se entra al reino de Dios en el presente? La enseñanza de Jesús es clara y es directa también. Eh, hay varios textos bíblicos en los evangelios muy claros al respecto. Interesante, Jesús usa la expresión entrar al reino de Dios o entrar al reino de los cielos. Interesante que nosotros en nuestro vocabulario evangélico lo que decimos es entrar al cielo. ¿Cómo hago para entrar al cielo? En los evangelios aparecen también preguntas de personas, ¿cómo hago para heredar la vida eterna? Y las respuestas de Jesús o las enseñanzas de Jesús no siempre coinciden con lo que nosotros enseñamos al respecto. Bueno, ¿qué dice Jesús? ¿Cómo se entra al reino de Dios presente? Bueno, vamos a usar, claro, algunas palabras del Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, al comienzo del Sermón del Monte, Jesús dice claramente, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no puedes entrar al reino de los cielos. Así que lo que se necesita es una justicia mayor. Vaya. Claro, eso habrá que entenderlo a la luz de las enseñanzas del Sermón del Monte. ¿No? Ahí mismo en el Sermón del Monte, más adelante, Jesús habla de la búsqueda, buscar el reino de Dios y su justicia. Y bueno, y en el contexto del afán por las cosas materiales, por los bienes materiales, ahí hay un ingreso que se entiende en términos de una búsqueda, buscar el reino de Dios, buscar su justicia. Allá en el Evangelio de Marcos, que hemos mencionado ya varias veces al comienzo, en el capítulo 1, que es la introducción de Jesús y del ministerio ya directamente, cuando Jesús está predicando las buenas nuevas del reino, Jesús dice que hay que creer el Evangelio. Bueno, hay que creer el Evangelio entonces para ingresar al reino presente. Y lo que Jesús predica es el Evangelio del reino. Y ahí es, en ese pasaje de Marcos 1, 15, uno puede hacer como una ecuación. Se está hablando del Evangelio, se está hablando del reino, se está hablando de Jesús, ¿ah? Y hay que creer el Evangelio para entrar al reino, creer en Jesús. Parece que se hacen equivalentes esos tres elementos: Jesús, el reino y el Evangelio. Parece que la fe o el creer en Jesús es lo mismo que creer el Evangelio, es lo mismo que creer y entrar al reino. Bueno, interesante. Son textos que merecen la pena estudiarlo. En otros pasajes, hay pasajes muy conocidos, muy famosos, que usamos mucho nosotros para hablar, especialmente cuando estamos en esa ceremonia de presentación de niños. Mateo 18, Jesús y los niños. Y Jesús dice ahí una cosa muy clara, ¿no? Si no fuereis como estos niños, o no se hicieren como estos niños, no pueden entrar al reino de los cielos. De los tales es el reino de los cielos, de los niños. Y mucho se ha dicho ahí de a qué se refiere eso, ¿no? La humildad y la sencillez de un niño, la dependencia,
esa expresión, la credulidad en un sentido hasta como ingenuo, ¿no?, de un niño. Es una fe sencilla, una fe humilde. De ellos es el reino de los cielos, de los que tienen esa fe. Y luego, por supuesto, por si fuera poco, un texto mucho más conocido y mucho más citado es el de Juan 3, Jesús y Nicodemo, cuando Jesús le dice que si no naciere de nuevo, no puede entrar al reino de los cielos. Así que es necesario nacer de nuevo. Y esa sí es una expresión un poco más nuestra, que la manejamos y que usamos, la expresión nacer de nuevo. Y ahí en ese pasaje de Juan 3 se entiende, se va a una explicación. ¿Qué significa nacer de nuevo? Nacer del Espíritu, la regeneración de la que se habla en otros textos de las Escrituras. Así que, ¿qué se requiere para entrar al reino presente? Bueno, una justicia mayor, buscar el reino de Dios y su justicia, creer el Evangelio, humildad y sencillez de un niño y nacer de nuevo. Todo eso lo enseña Jesús en los Evangelios y todo eso forma parte de ese requisito, no, si es que existe como requisito para ingresar al reino de Dios. Nosotros más bien diríamos, levanta la mano, repite la oración, pasa al frente y ya. Es una forma que no le hace tanta justicia a lo que enseña el texto y las enseñanzas de Jesús. Empezamos y seguiremos en otro video el tema de la ética del reino presente. ¿Qué enseña Jesús sobre la ética del reino presente? Y el Evangelio de Mateo es el Evangelio que más enseña sobre eso. Es un libro, un evangelio que fue usado en los primeros siglos de la iglesia como una especie de manual de discipulado. El reino y el discipulado, como que Mateo va desarrollando eso ahí. ¿Qué significa ser discípulo de Jesús? Y recuerden que el reino de Dios es un tema importante en Mateo. Es un tema importante para los judíos, es un tema importante en la escatología. Y en Mateo se asocia a la persona de Jesús, al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, al discipulado, con el tema del reino. Las parábolas hacen mucho énfasis en eso. Bueno, ahondaremos en esto un poco más en otro video.